Página 1. El Oriente Próximo en la Antigüedad, c. 3330 AC, volumen 1, Amelie Kurt, 1995. Prólogo. La presente obra pretende ser una introducción a la historia del Oriente Próximo antiguo, a las principales fuentes utilizadas para reconstruir su sociedad y sus sistemas políticos, así como a determinados problemas históricos y debates eruditos. Decididamente no es una historia en el sentido convencional del término, y ello por dos razones. En primer lugar, como ya he subrayado en varios momentos, resulta imposible escribir una historia narrativa de los hechos, y en segundo lugar, yo no estoy especializada en todas las áreas ni en todos los periodos de la compleja región que constituye el Oriente Próximo. He intentado tocar las áreas y los periodos que habitualmente se estudian en las universidades, lo cual implica necesariamente que el alcance de la obra sea selectivo. El espacio que dedico a Egipto es deliberadamente breve, debido al gran número de buenos estudios que existen sobre la historia de Egipto a todos los niveles. La introducción, citada a lo largo de la obra como capítulo 0, va acompañada de una bibliografía general y he decidido organizaría por temas, de modo que sirva a modo de orientación general. Cada sección temática va encabezada por una letra del alfabeto, por ejemplo, OA, OF, etc., dentro de la cual las diversas obras son registradas alfabéticamente. Cuando es preciso, a lo largo del texto en las referencias más detalladas a cada capítulo, hago alusión a las obras inventariadas en la bibliografía introductoria entre corchetes, por ejemplo, Botero y otros, 19.670, 0b. Del mismo modo, las citas efectuadas en las bibliografías de cada capítulo las realizamos por tanto de la siguiente manera: Powell, 1978, capítulo 1. Todas las fechas, a menos que se indique lo contrario, son antes de Cristo. No he pretendido imponer un único sistema coherente de pronunciar los nombres originales, sino que he utilizado las formas más habituales. Cuando transcribimos palabras acadias, hititas y egipcias, S es igual a SH. En acadio, sumerio e hitita, todas las suenan fuerte, como, por ejemplo, la CH en la palabra escocesa lodge, esto es, más o menos como la J española. No ocurre lo mismo con el árabe moderno, el hebreo clásico o el egipcio, lenguas en las que la H fuerte aparece representada como co. La convención utilizada para transcribir el sumerio, diferenciándolo del acadio, es escribir las letras espaciadas, por ejemplo, LUGAL, cuando se desconoce la lectura de una determinada palabra, el nombre aparece en mayúsculas, por ejemplo, Urukagina, cuando el hitita utiliza una palabra acadia, lo habitual es transcribirla en cursivas mayúsculas, por ejemplo, Azannu. Algunos términos del antiguo persa se han reconstruido a partir de préstamos atestiguados en arameo, elamita y griego. Como no tenemos atestiguado ningún texto en antiguo persa, la palabra así reconstruida aparece marcada por un asterisco, por ejemplo, Ganzabara. Terminé el primer borrador del libro en el verano de 1992, y creo estar segura de haber consultado la mayoría de las publicaciones importantes hasta esa fecha. La revisión, la redacción definitiva y la corrección del manuscrito me llevaron otros 2 años. Durante ese tiempo, han aparecido muchas más publicaciones. Todavía he logrado incorporar una parte de ese material adicional, pero sé que he omitido otra, por ejemplo, la publicación por D. Fraine de las inscripciones de los reyes protoacadios, parte del proyecto titulado Royal Inscriptions of Mesopotamia. RIM apareció a comienzos de este mismo año, pero, al no llegar a ninguna de las bibliotecas a las que yo tenía acceso en Inglaterra, no he podido incluirla. Un libro como este está condenado a quedar desfasado en muchos aspectos en el momento mismo de su publicación. Espero, no obstante, que siga resultando útil a los estudiantes y a los especialistas en la historia antigua clásica, a quienes en principio va destinado. Por último, me gustaría expresar mi gratitud a las personas que me ayudaron a leer el manuscrito,
o determinados capítulos del mismo, en las diversas fases de su redacción, ofreciéndome sus consejos impagables y su constante apoyo. Doy las gracias a Pierre Briand, Margaret Rower, David Hawkins, Alan Lloyd, Fergus Millard, Alan Millard, Richard Stoneman y Susan Seruinuite. Quiero asimismo agradecer a David Saxon que realizara los dibujos que aparecen en muchas láminas. Agradezco a Routledge la labor de montaje que realizó con un texto tan difícil como este y la ayuda que me prestó en la preparación de los mapas. Amelie Court. University College de Londres. Septiembre de 1994. Página 6. Introducción. La región. El área que abarca el Oriente Próximo en esta obra se extiende por el oeste desde Turquía, Anatolia, y Egipto pasando por el Levante, término que incluye los modernos estados de Israel, Líbano, Jordania y la parte de Siria situada en la margen occidental del Éufrates, hasta Mesopotamia, la parte septentrional de Siria que queda al este del Éufrates e Irak, e Irán. Este último país está separado de las tierras bajas que forman Mesopotamia por los montes Zagros, donde el terreno se eleva en una serie de sierras escarpadas que bajan suavemente por la otra vertiente formando la meseta de Irán. Desde aquí parten las rutas que conducen por el norte hasta el Asia Central, por el este hacia Afganistán, y por el sureste a la India. Últimamente se ha producido un importante desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el Golfo Pérsico y la península arábiga, de modo que también esta región debería incluirse en el concepto de Oriente Próximo. En un sentido más general, la región del Oriente Próximo se corresponde con lo que actualmente entendemos por Oriente Medio. La divergencia existente entre los actuales usos académico y político es fruto del apego de los estudiosos a la vieja terminología europea, desarrollada durante el siglo XV, para definir las tierras situadas al este de Europa empezando por el Imperio Otomano. El término Oriente Medio fue acuñado por los británicos y viene a ser un reflejo de los intereses estratégicos de las primeras décadas del siglo XX. Pero los estudiosos no lo adoptaron porque apenas tiene nada que ver con sus intereses históricos y culturales. La terminología académica no es muy precisa, a medida que han ido incrementándose las investigaciones, el concepto Oriente Próximo ha pasado tácitamente a incluir también a Irán, pese a los estrechos lazos que tiene este país con esferas culturales mucho más lejanas y desde luego excluye a Grecia que, lógicamente, formaría parte de él. Pero un hecho es cierto, el Oriente Próximo antiguo constituye un territorio vastísimo que reduce enormemente las dimensiones de Europa y que, como es natural, se caracteriza por una infinita variedad tanto geográfica como cultural. La zona queda así definida a grandes rasgos. Pero desde luego resultaría muy difícil además de engañoso, establecer unas fronteras demasiado gruesas y precipitadas del Oriente Próximo, pues siempre hubo contactos muy importantes en una dirección y en otra. Anatolia, Levante y Egipto estuvieron a menudo en contacto directo con el Egeo, y por su parte Egipto mantuvo durante largos periodos estrechas relaciones con la zona del Mar Rojo y el Cuerno de África, y también, aunque en menor medida y de forma un tanto distante e indirecta, con el África subsahariana a través de Sudán, la antigua Nubia. En cuanto a Mesopotamia, y especialmente su parte meridional, tuvo vínculos comerciales regulares con el Golfo Pérsico y la zona oriental de la península arábiga, particularmente con Bahrain y Omán. Era esta además la principal ruta de comunicación entre Mesopotamia y la India. De Oriente importaba Mesopotamia la preciada piedra semipreciosa azul, el lapislázuli, que se produce en el noreste de Afganistán, Badakhshan, así como vasos de esteatita de Kirman, en la zona oriental de Irán. En esta región situada ya en el lejano oriente florecieron unas culturas urbanas muy desarrolladas durante el tercer y el segundo milenio, centradas en la parte meridional del Asia Central, en el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas de Turkmenistán y Uzbekistán, Seistán y la región del Indo,
que mantenían estrechas comunicaciones directas unas con otras, como se ha sabido muy recientemente. En el Oriente Próximo las distintas regiones mantenían estrechos contactos unas con otras, a veces de manera imprevisible. Por ejemplo, los asirios utilizaban una red comercial de larga distancia para llegar hasta la Anatolia central, y hacia 1450 una comunidad de hititas expatriados vivía en el norte de Siria bajo el dominio de los egipcios. La impronta del típico sello del Golfo Pérsico presente en la bula que marcaba una remesa de mercancías descubierta en Azemuyuk, cerca del Gran Lago Salado, en Turquía, nos habla de los vínculos comerciales existentes entre la Anatolia central y las comunidades del Golfo a comienzos del segundo milenio. Estos ejemplos vienen a darnos una idea de lo amplias y complejas que eran las interrelaciones existentes en la zona. Conviene tener presente que el Oriente Próximo no ha sido nunca una entidad coherente ni claramente definible, sino que más bien representa una serie de sistemas económicos, políticos y culturales que se solapan. Lenguas y escritura. Entre los múltiples aspectos de esa diversidad debemos subrayar dos: la gran cantidad de lenguas, unas 15, que sabemos que se utilizaron en las distintas épocas, y la gran cantidad de sistemas de escritura empleados, aproximadamente 7. Naturalmente algunas lenguas y algunos sistemas de escritura dominan el panorama histórico. El uso del egipcio se hallaba limitado en buena parte a su país de origen, pero tanto la lengua como su escritura fueron adoptadas por los soberanos nubios de la 25 dinastía XXV, véase, en el segundo volumen, en prensa, el capítulo 12, apartado 1, para grabar sus inscripciones muy lejos de Egipto. Algunos han defendido la tesis de que una variedad del sistema jeroglífico egipcio fue adaptada para representar gráficamente un dialecto de la península del Sinaí y quizá también la lengua semítica hablada en Biblos, aunque esto último parece más dudoso. El acadio, lengua semítica hablada en Mesopotamia y que utilizaba la escritura cuneiforme, fue muy empleado durante el segundo milenio, llegando a alcanzar la consideración de lengua franca. Los reyes de los egipcios y los hititas se comunicaban entre sí habitualmente en acadio, y los egipcios llevaban a cabo en esa lengua algunas de sus actividades imperiales en Levante, véanse los capítulos 4-7. La escritura cuneiforme fue adaptada también para representar gráficamente la lengua indoeuropea hablada por los hititas en Turquía, véase el capítulo 5. Una importancia semejante, si no superior, tuvo el arameo, perteneciente también a la familia de las lenguas semíticas, pero que utilizaba una escritura alfabética. El arameo se propagó rápidamente durante el primer milenio y, tras ser adoptado por los persas aqueménidas, 550-330, véase, en el segundo volumen, el capítulo 13, como lengua administrativa de su inmenso imperio, sería utilizado desde la parte occidental de Turquía, Daskileion, Licia, hasta el Afganistán. Ay-Kanou Kandahar, acabó ejerciendo un profundo influjo sobre la forma escrita del Iranio Medio. El arameo es una de las pocas lenguas del antiguo Oriente Próximo, las otras son la variedad copta del egipcio y el persa moderno, que han seguido utilizándose hasta la actualidad en una serie de comunidades restringidas. El hebreo, por supuesto, es otra. Se trata también de una lengua semítica estrechamente emparentada con el arameo. De hecho, el arameo escrito influyó mucho en la forma de las letras del hebreo clásico. Aunque el hebreo bíblico es importantísimo culturalmente para el mundo moderno, dada la enorme influencia ejercida por la Biblia y las creencias judías sobre el cristianismo y el islam, su uso como lengua hablada se hallaba restringido a los diminutos reinos de Israel y Judá. Aunque el hebreo siguió escribiéndose y los textos clásicos continuaron estudiándose, parece que los judíos utilizaron cada vez más el arameo en la vida cotidiana a partir del período aqueménida. Los sistemas de escritura empleados predominantemente durante el tercer y el segundo milenio, el cuneiforme mesopotámico y el jeroglífico egipcio, constituían una compleja mezcla de ideogramas y signos silábicos.
A lo largo del segundo milenio tenemos indicios de que en Levante se desarrolló una escritura local que utilizaba un solo signo para representar cada sonido, véase el capítulo 6, apartado 2. Este sistema mucho más sencillo es el precursor de la escritura alfabética, cuyo uso se generalizó a lo largo del primer milenio. Pero el sistema claramente alfabético más antiguo, que enlazaría con el alfabeto griego y en último término con el latino, no aparece hasta aproximadamente mediados del siglo XI en una inscripción fenicia de Tiro, véase en el segundo volumen, el capítulo 8, apartado 3.1. Todavía sigue abierto en buena parte entre los especialistas el debate en torno a la forma y la fecha en las que se introdujo o se adoptó en la región del Egeo este sistema de escritura fenicia. La difusión de la escritura en la mayoría de las regiones del Oriente Próximo supone que podemos recuperar y de hecho estamos recuperando constantemente grandes cantidades, aunque por supuesto no la totalidad de la rica literatura y la mitología de los pueblos de la zona. Han salido a la luz las amplísimas interrelaciones literarias existentes dentro y fuera de la región, circunstancia que ha modificado la concepción que se tenía del carácter singular de algunos textos clásicos. Por ejemplo, se suscitó un gran revuelo entre el público cuando en 1872 George Smith identificó la existencia de un mito mesopotámico del diluvio, en muchos sentidos comparable directamente con el del Antiguo Testamento, entre las tablillas cuneiformes descubiertas en la capital de los asirios, Nínive. Un texto babilónico que relata el nacimiento secreto y la posterior exposición en una canastilla de juncos del niño Sargón de Agade, destinado a convertirse en uno de los conquistadores del mundo más famosos, véase el capítulo 1, apartado 3, recuerda muchísimo a la leyenda de Moisés. Freud utilizaba este descubrimiento para sugerir que esos temas eran universales y no típicos del judaísmo. Cuando se descifró la lengua hitita, se descubrió que la literatura escrita en ella contenía una serie de leyendas, como, por ejemplo, el mito de Kumarbi, en realidad de origen hurrita, que, al parecer, habían influido en la imagen que ofrece Hesíodo de las sucesivas generaciones de los dioses en la teogonía. Recientemente, un estudioso ha sostenido la tesis de que los antecedentes de la aparición de la historia griega en el siglo V podrían encontrarse en una tradición historiográfica anatólica perfectamente desarrollada, cuyos rastros podrían seguirse ininterrumpidamente desde el siglo XIII hasta finales del V. Por el contrario, los detalles del mito egipcio de Isis y Osiris, que a todas luces circulaba por Egipto en fecha muy temprana y que se hallaba estrechamente vinculado con la mismísima monarquía egipcia, solo se conocen a través de versiones griegas muy posteriores. Plutarco. Muchos textos egipcios solo aluden a los mitos o seleccionan episodios de los mismos, quizá porque fueron compuestos para ser utilizados en contextos culturales. Los complicados géneros de los textos literarios del Oriente Próximo, con sus refinadas formas poéticas y métricas, empiezan ahora a ser definidos poco a poco, y el análisis literario de los mismos todavía está en mantillas. 19. El medio ambiente. Antes de analizar algunos de los problemas que plantea escribir una historia del Oriente Próximo, debemos establecer una serie de principios generales relacionados con las condiciones físicas del país, en la medida en que las restricciones impuestas por el clima y el terreno han influido en los tipos de vida. Importancia crucial tienen los niveles de pluviosidad de la zona, en el norte y en el oeste, Turquía, Levante, Mesopotamia septentrional y norte de Irán. Cae lluvia suficiente para que crezcan las cosechas sin necesidad de implantar un sistema regular de regadío, pero en el sur de Mesopotamia y en Egipto la pluviosidad anual es muy escasa, de modo que la agricultura depende por completo del regadío que permiten los grandes ríos. Pero ahí se acaban las semejanzas entre estos dos países. Antes de la construcción de la gran presa de Asuán, el Nilo inundaba el valle desde mediados de julio hasta septiembre, esto es, después de la cosecha,
y volvía a su cauce para la época de la siembra. En cambio, en la Mesopotamia meridional el Tigris y el Éufrates inundan la región en primavera, justo en la época en que los campos están a punto de cosecharse. Por consiguiente, hay que gastar muchísima energía en limpiar y construir las acequias destinadas a controlar la inundación. Los cultivos más importantes para el consumo humano en toda la región son el trigo y la cebada, sembrándose también habas y trébol como forraje para el ganado mayor y las bestias de tiro y carga, esenciales para la agricultura y en el terreno militar, bueyes, asnos y, cada vez en mayor proporción a partir de casi 2000, caballos. La estación en que maduran todos estos cultivos, sin embargo, va de abril a julio en las mesetas de Irán y Turquía, y de febrero a mayo en la zona denominada habitualmente creciente fértil, esto es, Mesopotamia, Levante y Egipto. Debemos tener presente en este último caso que la recolección ya ha concluido cuando llega el verano. Aparte de los animales criados con fines especiales, se cría sobre todo ganado menor, ovejas y cabras. Como las tierras apropiadas para el cultivo son limitadas, la ganadería ha solido mantenerse siempre en los márgenes de las zonas agrícolas, y la cantidad de pastos disponibles varía en función de la pluviosidad de cada estación. En consecuencia, buena parte de la ganadería del Oriente Próximo ha tenido tradicionalmente un carácter en su totalidad o en parte trashumante, es decir, los pastores se ven obligados a trasladar sus rebaños cada temporada a los lugares en los que hay agua y pastos disponibles. Otro animal que fue adquiriendo cada vez más importancia en la región fue el camello, que se cría perfectamente en el desierto y permite cruzar grandes extensiones de tierra árida. Todavía se discute la fecha de su domesticación, pero de lo que no cabe duda es de que su potencial militar y económico era insignificante antes de comienzos del primer milenio. ¿Cómo entender la historia del Oriente Próximo? La mayor parte de la historia, la literatura, la sociedad y la cultura del Próximo Oriente Antiguo debemos reconstruirla a partir de los materiales excavados, entre los que se encuentran grandes cantidades, aunque en número muy variable, de textos, tablillas de arcilla en el caso de Mesopotamia y la Anatolia hitita, y papiros en el de Egipto. Así pues, los testimonios de los que disponemos son incompletos y existen grandes lagunas en nuestro conocimiento, en parte porque la excavación total constituye un imposible, y en parte porque los textos desenterrados a menudo son fragmentarios. Tenemos listas de reyes, crónicas, anales y textos autobiográficos, véase la bibliografía, OC, que nos permiten reconstruir la historia y la cronología de algunas regiones durante determinados periodos. Pero este tipo de materiales es muy desigual, de ahí que también lo sea nuestro conocimiento de la historia del Oriente Próximo. Otro problema es que la mayoría de los documentos son notas administrativas y transacciones legales, esto es, se hallan incardinados en un ambiente histórico y cultural concreto que, por su propia naturaleza, no necesitan explicar. Algo parecido sería pretender escribir la historia de la Gran Bretaña utilizando los documentos apolillados descubiertos en un monasterio, tal es el caso, por ejemplo, de los papiros que contienen las donaciones fúnebres de Neferirkare, c. 2400, en una oficina pública. Compárese los archivos de Dreen que hablan del aprovisionamiento de corrales para el ganado, c. 2100, en el despacho particular de un caballero. Compárese los textos de la Casa del Purificados y Administrador de Ur, c. 1800, o incluso en una sección de la Biblioteca Británica. Compárese los ingentes archivos del Gran Templo de Bogazcoy, c. 1400 c. 1200, separados unos de otros por varios siglos. Las dificultades que entraña ponerse a escribir cualquier tipo de historia partiendo de esa base son evidentes. Un erudito, Powell, 1978, capítulo 1, ha señalado atinadamente que se necesitan años y años de penoso estudio de semejantes documentos para establecer un solo detalle relativo a la conducta social, oculto tras un comentario fortuito de Heródoto, si dispusiéramos de una obra análoga.
y por desgracia no es así. El Antiguo Testamento nos compensa hasta cierto punto de la falta de una historia narrativa semejante, pero debemos recordar que sus intereses son muy limitados y su punto de vista muy sesgado, debido a que estaba destinado a transmitir un mensaje teológico determinado a una pequeña comunidad del Oriente Próximo. Las complejidades mismas que comporta el estudio de los documentos, desperdigados, a raíz de las excavaciones y de su adquisición fortuita en el mercado de antigüedades, por los grandes museos del mundo, así como en colecciones particulares, hacen que los volúmenes de textos publicados, por no hablar de las traducciones y comentarios, aparezcan con cuentagotas, aunque de forma continuada. Buena parte de los textos han sido publicados originalmente en forma de artículos en las numerosas revistas académicas existentes o en colecciones de artículos, que además son el principal foro para el análisis detallado de los materiales. Existen o están en preparación algunas valiosas selecciones de textos traducidos, dirigidas al público en general, 01, pero representan solo la punta del iceberg comparadas con la cantidad de materiales disponibles. Esto impide en gran medida al principiante hacerse una idea de la cantidad y envergadura de los documentos existentes, pero para el especialista informado la situación no resulta mucho más fácil. Por ejemplo, el descubrimiento en 1975 de ingentes cantidades de tablillas, más de 8.000, en Tel Mardik, la antigua Ebla, en el norte de Siria, que datarían de mediados del tercer milenio, cambió por completo la idea que generalmente se tenía de los pueblos de esta región, considerados amorreos todavía analfabetos en esa época. Los textos de Ebla demuestran que su lengua no era el amorreo y que sus habitantes serían cualquier cosa menos analfabetos. Un estudioso, Benov, 1985, capítulo 2, presentó un importante análisis de la secuencia cronológica por lo demás enrevesadísima, de acontecimientos políticos del Gran Estado de Mari hacia 1800, que inmediatamente se reveló en parte insostenible a raíz de la publicación ese mismo año de un texto desconocido hasta entonces. Análogamente, a comienzos de 1989 fue identificada sobre el terreno una importante ciudad de la Mesopotamia meridional conocida hasta entonces solo por los textos, Maskan Sapir. Por desgracia, los editores del principal manual de asiriología, todavía en proceso de compilación, acababan de terminar las pruebas definitivas del volumen que contenía el artículo relativo a Maskan Sapir y no pudieron incluir ni siquiera una alusión a este importante descubrimiento, hasta que no se publique el volumen de Adenda, que probablemente no aparezca en este siglo. Los profanos no tendrán noticia de este importante hallazgo. Otro factor cuya importancia no nos cansaremos de repetir es el enorme lapso de tiempo que ocupa la historia conocida en algunas zonas del Oriente Próximo. En la época de la conquista del Imperio Persa por Alejandro Magno de Macedonia, 334-324, los habitantes de Egipto y Mesopotamia tenían a sus espaldas una historia de casi 3.000 años, esto es, el tiempo que nos separa a nosotros de la caída de Troya. Conservaban tradiciones y leyendas de su historia más primitiva, de sus reyes y sabios más antiguos, así como de los acontecimientos posteriores más importantes, como demuestran las obras históricas de Beroso de Babilonia, escritas en griego, y de Manetón de Sebenito en Egipto, Loeb, ed. 1940, autores ambos de comienzos del siglo III, de cuyas obras conservamos solo unos pocos fragmentos. Aunque la mayor parte de las obras generales concluyen sus relaciones de la historia del Oriente Próximo con las conquistas persas o con las macedónicas, no existe razón alguna para dar por supuesto que los habitantes de la región pensaran que ninguno de estos acontecimientos representara un cambio político más significativo que cualquiera de las invasiones anteriores. Estudios recientes han subrayado atinadamente los elementos que demuestran la continuidad cultural e institucional que caracterizó al periodo helenístico en toda la región. Así pues,
El único motivo para acabar esta introducción a la historia del Oriente Próximo con Alejandro Magno es la estructura de la serie de libros en la que se incluye, que viene a reflejar la perspectiva de la historia antigua que se tiene desde Europa. 22. Uno de los problemas más importantes que acarrean la enorme extensión de tiempo que abarca una obra de introducción como esta y la dificultad que comporta la necesidad de reconstruir las secuencias históricas, es la tendencia a comprimir los hechos. El estudioso acostumbrado a tratar de milenios corre el riesgo de pasar por alto un periodo de 100 años por considerarlo insignificante. Pero naturalmente el hecho de que no sepamos mucho de lo que sucedió en un determinado momento no es más que el reflejo de la desigualdad que caracteriza la distribución de los testimonios. Con frecuencia es durante los periodos para los cuales los expertos carecen de materiales cuando se produjeron los cambios más importantes, por ejemplo, durante el periodo comprendido entre 1600 y 1500, cuando los casitas se establecieron en Babilonia, véase el capítulo 7, apartado 1, y cuando nació el estado de Mitanni, véase el capítulo 6, apartado 1. La tendencia a comprimir los acontecimientos puede dar la impresión de que hubo una sucesión confusa de pueblos no identificados que dominaron la región de un modo fortuito y trivial. Nuestro libro quiere contribuir a acabar con la sensación de que la historia del Oriente Próximo constituye un ciclo inabarcable de acontecimientos ocurridos al margen del mundo que nosotros conocemos. Las historias del Oriente Próximo suelen dar comienzo en torno al año 3000, esta fecha coincide, según la periodización arqueológica convencional, con el inicio de la Edad del Bronce en el Oriente Próximo, que se prolongaría hasta casi 1200, cuando empieza la Edad del Hierro arqueológica. La terminología deriva del denominado sistema de las tres edades de piedra, de bronce y de hierro, inventado a comienzos del siglo XIX por el sabio danés Thomsen con el fin de clasificar la colección de objetos prehistóricos de su museo. Refleja la tecnología cada vez más avanzada perceptible en la producción de armas y objetos cortantes, pero hoy día casi nadie admite ya la idea de evolución lineal de las sociedades que se oculta tras ella. En la actualidad el sistema de las tres edades tiene un valor práctico limitado, pero la terminología está tan arraigada que ha seguido utilizándose, aunque con numerosas modificaciones y precisiones. En nuestro libro no la utilizaremos demasiado, por cuanto casi todos los materiales permiten definiciones cronológicas más exactas. No obstante, regiones cuyas culturas solo pueden definirse en términos arqueológicos estuvieron en contacto con otras en las que los desarrollos pueden seguirse con más precisión, de modo que de vez en cuando aparecerán expresiones como Edad del Bronce Medio u otras por el estilo. Aunque debamos rechazar el marco evolutivo implícito en el sistema de las tres edades, sigue siendo válido el hecho de que el comienzo de la Edad del Bronce en el Oriente Próximo en circa 3000 coincide aproximadamente con el establecimiento de unas sociedades urbanas plenamente desarrolladas y relativamente estables no solo en Mesopotamia y Egipto, sino también, durante el tercer milenio, en Levante, Irán, el Asia Central, el Valle del Indo y Anatolia, Troya, Alaka y Yuk, con desarrollos paralelos en el Golfo Pérsico. La aparición de la escritura en algunas regiones por esta misma época reviste una importancia especial para el historiador. Donde con más constancia y continuidad se observa la actividad escrita, es en Egipto y la Mesopotamia meridional, aunque en la actualidad es seguro que ya en el cuarto milenio se utilizaban formas de notación sobre arcilla en una zona que se extiende desde el norte de Siria al este de Irán. La existencia de documentos escritos, junto con los testimonios documentales de época posterior, como, por ejemplo, las listas de reyes, permiten ir delineando poco a poco los procesos históricos por medio de una cronología más precisa de los acontecimientos, de los nombres de pueblos e individuos, de las lenguas, de las estructuras políticas, sociales y económicas de estas sociedades complejas, y también,
en parte, de sus conceptos culturales concretos. En otras palabras, cada vez resulta más fácil identificar a los actores y empezar a distinguir cuáles son los rasgos distintivos de las diversas regiones, cosa que no nos permite la simple descripción de los niveles o los hallazgos arqueológicos. Como acertadamente ha resumido la cuestión Mortimer Wheeler, puede que el arqueólogo encuentre el tonel, pero de Diógenes no queda ni rastro. El problema de los testimonios. Pese a la documentación casi continuada que poseemos acerca de la Mesopotamia meridional y Egipto desde aproximadamente el año 3000, no todos los periodos se hallan igual de bien representados por los testimonios, ni se comprenden igual de bien. Este problema tiene que ver con el tipo de fuentes de que dispongamos y con las circunstancias particulares de su recuperación. Así, por ejemplo, en muchos lugares del Oriente Próximo los yacimientos se encuentran en montículos, llamados tel, tepe, yiyuk, o com, formados por la acumulación de escombros de un asentamiento. En el sur de Mesopotamia los montículos más notables corresponden con frecuencia a restos de templos, que solían ser reconstruidos en el lugar de su primitivo emplazamiento. Como estos montículos prometen una rica recompensa al arqueólogo, una cantidad desproporcionada de los hallazgos procede de grandes santuarios, mientras que se sabe relativamente poco del resto de las ciudades. Así ocurre, por ejemplo, con las excavaciones de Ur realizadas por Woolley, de las cuales decía un erudito francés. El arqueólogo dejó al margen una zona ocupada por casas que le parecieron demasiado pobres para llamar su atención. De ese modo falsificó por completo el panorama urbano de la Ur habitada dentro de sus murallas, y negó a sus sucesores la posibilidad de realizar un estudio sociológico y económico de la población de Ur que utilizó aquellas construcciones. Otro de los factores que limitan nuestros conocimientos es el hecho de que algunas zonas resultan muy difíciles de excavar por muy diversas razones. Una es que el lugar siga habitado, como ocurre en el caso de Alepo, norte de Siria, capital de un importante reino durante la primera mitad del segundo milenio Erbil, la antigua Arbelas, una de las ciudades más grandes del imperio asirio, y Ecbatana, la moderna Hamadan, capital de los medos. Otra es que una ciudad antigua esté situada en ricos campos de cultivo todavía aprovechados. Así ocurre sobre todo en Egipto, cuya primitiva vida urbana conocemos bastante mal, debido a que la mayor parte de los materiales proceden de tumbas situadas en las cercanías del desierto, en las zonas marginales desde el punto de vista agrícola. Solo últimamente se ha iniciado un proyecto de reconocimiento del territorio de la antigua capital de Egipto, Menfis, y de excavación de algunos montículos dispersos por las aldeas y los campos de cultivo. También pueden plantear dificultades los rasgos topográficos locales. La ciudad de Babilonia, por ejemplo, ha proporcionado pocos materiales anteriores al período neobabilónico, 626-539, debido al elevado nivel de la capa freática de la zona. Las zanjas de las excavaciones se llenan de agua cuando alcanzan una determinada profundidad, así que el pico y la pala solo han sacado a la luz una pequeña fracción de la ciudad unos 1000 años más antigua de los tiempos de Hammurabi. Otro factor importante son las limitaciones presupuestarias, que hacen que solo muy pocos sitios hayan podido ser excavados plenamente. La gran ciudad de Uruk, la actual Huarca, que ocupaba un área de más de 9 kilómetros cuadrados a finales del cuarto milenio, ha sido estudiada activamente por varios equipos alemanes desde antes de la Primera Guerra Mundial, pero hasta ahora en ningún barrio de la ciudad se han concluido completamente las exploraciones. Conviene recordar, por tanto, cuán parcial tiene que ser irremediablemente nuestra imagen de la mayoría de los yacimientos. Un problema algo distinto a la hora de reconstruir la imagen del pasado es el que plantea la identificación de los lugares. Por ejemplo, se sabía por las inscripciones que Ansan era un importante centro del estado elamita, cuya principal ciudad identificada era Susa,
en la parte suroccidental de Irán, Khuzistán, no lejos del sur de Mesopotamia se suponía, por tanto, que Ansan debía de estar situada un poco más al este de Susa, véase el mapa en Inz, 1972, capítulo 7. La identificación en 1972 de Tal y Malyan, en la región de Fars, como Ansan, véase Lambert, 1972, capítulo 7, obligó a una revisión fundamental de la idea que se tenía de las dimensiones y el poderío de Elam, pues Malyan se encuentra casi 320 kilómetros más al este, cerca de la que después sería Persépolis, véase Bayat, 1980, capítulo 7. Este ejemplo ilustra las graves repercusiones que tiene la localización exacta de los lugares. En este sentido, una laguna importante es la que representa la ciudad, todavía no identificada, de Agade, capital del primer imperio mesopotámico, véase el capítulo 1, apartado 1, aunque en la actualidad existe algún acuerdo respecto a su probable emplazamiento, basado en las deducciones realizadas a partir de los textos. Un caso todavía más debatido es la localización de Huassucanni, capital del importante estado de Mitanni, que floreció en el norte de Siria entre 1550 y 1350, capítulo 6, apartado 1. El marco cronológico. El empleo de los términos circa y aproximadamente, así como los cuadros cronológicos alternativos y las diversas fechas atribuidas a los reinados de los distintos reyes, aparecerán una y otra vez a lo largo de la obra. Podemos reconstruir un marco cronológico relativamente exacto para Egipto, utilizando observaciones astronómicas y listas de reyes, hasta la dinastía I. Existen, sin embargo, discrepancias respecto a la interpretación exacta de los datos astronómicos, la duración de algunos reinados, y en qué medida se superponen las fechas de los diversos monarcas rivales durante los periodos de desunión política. En consecuencia, existen cuadros cronológicos contradictorios. En los últimos años, la mayoría de los egiptólogos suelen preferir una cronología un poco más baja que la utilizada en la edición revisada de la Cambridge Ancient History, vols. 1 y Op. Generalmente he utilizado esa datación baja, pero también he indicado la cronología alternativa cuando me ha parecido conveniente. También puede reconstruirse una cronología más o menos exacta para Mesopotamia, utilizando las nóminas asirias de los magistrados epónimos, los funcionarios que daban su nombre al año, y la lista de los reyes de Asiria. A partir de las sincronías con los monarcas babilonios del sur, podemos reconstruir una cronología basada en una serie de listas de reyes que se remontan al año 2400. Antes de esa fecha, la cronología mesopotámica es imprecisa, y suele ser habitual apelar a las secuencias arqueológicas relativas. Así, por ejemplo, la escritura adquirió suma importancia durante la fase Uruk III, circa 3100-2900, y los periodos sucesivos se llaman Protodinástico I de 2900 a 2700, Protodinástico II de 2700 a 2600, y Protodinástico III de 2600 a 2300. Evidentemente esas fases solo nos proporcionan un criterio muy vago. Existen entre los especialistas considerables discrepancias y diferencias a la hora de datarlas, e incluso en la terminología empleada. Yo me he limitado a indicar las convenciones más utilizadas. La datación de los acontecimientos en otros puntos del Oriente Próximo, Anatolia, Levante, o Irán, depende de la correlación con la cronología mesopotámica o egipcia. Un punto crucial y sumamente debatido entre los especialistas es el de la datación de Hammurabi de Babilonia, de la cual depende toda la cronología del Oriente Próximo durante el segundo milenio. La denominada cronología media, utilizada por la mayor parte de los manuales, por ejemplo, K. ed. Rep. Of.
sitúa a Hammurabi en 1792-1750, pero existen argumentos bastante atractivos a favor de otras cronologías más altas y más bajas. Se han propuesto fechas más altas: Hammurabi 1848-1806, véase Huber, 1982, 00, y más bajas, fecha supuesta para Hammurabi 1728-1686, véase Gates, 1981, 00, que siguen debatiéndose y modificándose, véase Naaman, 1984, 00. En general, he seguido la cronología media por conveniencia, indicando otras fechas cuando me ha parecido relevante. En cada capítulo se analiza más a fondo la cronología. Por regla general cabe afirmar que cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, menos precisa es la cronología y mayores son las divergencias entre las distintas fechas propuestas. Antecedentes neolíticos. Los precursores inmediatos de los complejos estados de Egipto y la Mesopotamia meridional se remontarían a circa 4500 en el caso de Egipto y a circa 6000 en el de Mesopotamia, pero en otros rincones del Oriente Próximo encontramos restos de poblados sedentarios que en algunos lugares se remontan casi a las postrimerías de la última glaciación, circa 10.000. Esta época se subdivide a grandes rasgos en Neolítico, hasta 5000 aproximadamente, y Calcolítico, c. 5000-3000. Fue durante estas fases cuando se produjeron una serie de innovaciones trascendentales, el desarrollo de las técnicas agrícolas, que según defienden ahora algunos autores habría dado comienzo antes del año 10.000, véase Unger Hamilton, 1985, 0p. De las arquitectónicas, de algunas tradiciones artesanales como la cerámica, y de las redes comerciales también datarían de estas épocas el establecimiento de aldeas y de la vida urbana, Catal y Yuk, Jericó, y la explotación rudimentaria de los metales, cobre. Fue para definir este proceso, que evidentemente fue largo y complejo, para lo que Gordon Childe acuñó el término revolución neolítica, véase Nairn, 1980, 0p, pp. 78-80, mediante el cual pretendía designar los cambios trascendentales producidos en la organización socioeconómica y en el desarrollo político derivado del asentamiento de la población en comunidades permanentes, capaces de controlar su aprovisionamiento de comida gracias a la domesticación de animales y plantas. A la vista de los testimonios existentes, parece que donde primero se produjo este fenómeno fue en el Oriente Próximo, aunque la gran cantidad de datos disponibles en la actualidad viene a subrayar cuán prolongado y complicado fue el proceso, por lo que el término revolución no se considera ya demasiado apropiado, véase Oates y Oates, 1976, 0p. Por su propia naturaleza las causas que motivaron esos cambios están condenadas a permanecer en el terreno de las hipótesis, más fácil resulta responder a la cuestión de por qué se produjeron precisamente en ese momento y en ese rincón del mundo. El Oriente Próximo era una región que se había visto menos drásticamente afectada que muchas otras por los cambios climáticos producidos al final de la última glaciación, de suerte que las bases ecológicas para la subsistencia no se vieron radicalmente destruidas. Las variedades silvestres de cebada y trigo, así como los antepasados salvajes de ovejas, cabras, vacas, cerdos y camellos, eran naturales de la región. Son estas las especies que lograron ser domesticadas y que desde entonces han constituido los productos agrícolas y ganaderos básicos de la zona, con el añadido reciente de unos cuantos más, como por ejemplo el arroz, la caña de azúcar y, entre los animales domésticos, el caballo. El hecho de que pudiera practicarse la agricultura de secano en las laderas de las grandes cadenas montañosas y en el litoral mediterráneo quizá fomentara la realización de los primeros experimentos agrícolas. No obstante, la existencia de un poblado bastante extenso, c. 4,5 hectáreas, en Jericó, que floreció entre circa 8000 y 6000, situado en un lugar extremadamente seco y árido,
en las cercanías del Mar Muerto, indica que ya se practicaba algún tipo de regadío, favorecido por la presencia de un manantial perpetuo. Aunque la mayoría de los yacimientos arqueológicos de esta época son aldeas, una serie de factores nos aconsejan prudencia a la hora de deducir que la principal modalidad de vida colectiva era la de los simples poblados aislados. Las dimensiones, c. 15 hectáreas, de Catalyuyuk, en Turquía, que data del año 6000 aproximadamente, su apretado conglomerado de viviendas, su elaborada decoración, pinturas murales, y sus objetos de artesanía, por ejemplo, un espectacular cuchillo de piedra con el mango tallado, nos hablan de un refinamiento hasta entonces desconocido en las esferas política, socioeconómica, artística e intelectual. Jericó constituye un yacimiento urbano igualmente complejo, quizá incluso más antiguo, protegido por un foso y una robusta muralla de piedra, de la que forma parte una gran torre circular también de piedra, provista de una escalera interior. La organización sociopolítica del poblado solo puede ser objeto de conjeturas, pero desde luego no debía de ser demasiado simple. El análisis de la obsidiana, Dixon y otros, 1972, 0p, ha proporcionado la prueba de que en esta época ya existían relaciones de algún tipo entre países lejanos. La obsidiana es una piedra vítrea negra de origen volcánico, que tiene las virtudes del sílex de la mejor calidad y que solo se encuentra en un número restringido de lugares. El análisis de las fuentes de la obsidiana empleada en la producción de utensilios de esta época nos muestra así la complejidad de las redes de comunicación. Por ejemplo, la obsidiana empleada en algunos utensilios de Jericó procede, al parecer, de la zona de Kayseri, en la Turquía central. Así pues, ya existían todos los requisitos para el desarrollo a gran escala cuando se produjeron en la Mesopotamia meridional y en Egipto las importantes innovaciones que condujeron finalmente al establecimiento en estas zonas de unos estados bastante refinados desde el punto de vista político. De momento da la impresión de que estas dos regiones adaptaron unas técnicas perfeccionadas ya en otros rincones del Oriente Próximo y que, probablemente debido a la existencia de determinadas limitaciones y ventajas físicas, Maysels, 1990, capítulo 1, acabaron superando a esas otras zonas habitadas tanto en dimensiones como en complejidad. Página 28 de 494.